Record. Ahí está. Ya. Sí. Ya, entonces tenemos que el número Stricker. Se escribe, ¿no? Negro. Ya, por control se me caí. Ahora Ya. sí. Ahí está la definición del Strickler. No sé si lo alcanzan a ver. Ya, sí, ahí ¿Sí? lo veo. Ya. Entonces, esta cosa de acá, el Strickler es igual a 0,12. Por lo tanto, lo que tienen es, bueno, conocen G, el diámetro del sedimento es un dato, por lo tanto puedes calcular el N. Ah, pero ese es para la parte del cauce natural. Sí, Ah, entonces sería. Ah, ese es otro N. Ah, sí, sí, sí. sí, Aquí sí, está. son dos N. Uno es para el cáncer natural y el otro es para el hormigón, que Ya. se les dio, no, no sé si 0,014, 0,018 o algo por ahí. Creo que están anunciados, ¿no? Sí, 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 Ya. está. Es 0,05. Y el G es. 9,8 o 9,81. Ah, gravedad, ya, Sí, perfecto. perfecto. Ya, eso era. Gracias, profe. Ya. Ignacio, Sí, hola. hola. Tengo unas preguntas del control y del laboratorio. Ya. Primero, en la P1, en el control, eh, el cauce natural, o sea, digamos, la grada, no, o sea, tiene un N de 0,18, ¿no? O sea, 0,018. ¿Sí? Ya, y el cauce natural es como mucho más allá, después de la grada. En la pregunta uno no, es justo después de la grada. Ya, o sea, me refiero que en la grada, sobre la grada, ¿Mm? debería venir con la altura normal del cauce natural nomás. Como que no hay, Sí. no hay que hacer nada raro ahí. No, nada raro. Ya, perfecto. Ya. Y lo otro que tengo, las preguntas del laboratorio. Ah, perdón. Ya. No, y lo otro, en el eje que se genera desde la grada hacia atrás, digamos, ¿Ya? tengo un problema que es como que la altura varía muy poco Sí, en un X muy largo. sí, eso se ajusta ahí, cambiando el A. Ya, O sea, porque ajustando el A te ahorras tener un colchón de 1 kilómetro de largo. ya, perfecto. Ya, eso era que justamente como que me queda muy... Sí, no, ahí te tienen como que dar una A un poco más grande. 400 kilos. Sí, Ya. no, 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 que cruzáis Chile de Ya. norte a sur. Eso y lo otro, ¿y hay algún número que sea como relativamente aceptable para el L? No, por el momento no. No, eso después lo ven en el curso de hidráulica, así que, que se queden en hidráulica. Ya. Pero por el momento no. Pero es bueno de que te haya llamado la atención de que una cosa 400 kilómetros de largo no se ve bien. Ya. Y con respecto al laboratorio, tengo unas preguntas que, por ejemplo, no entiendo en el... Espera, déjame salir la enunciado. Control 3 laboratorio. Ya, Que el Excel se entrega una tabla con los errores, ¿verdad? ¿sí? O sea, con Ya, y en ese mediciones para caso, poder. Ya. sí, habría que usar la desviación promedio, creo que, porque Espera. son muy pocos datos. Si es que son menos de 3 ahí Claro. estoy compartiendo los Sí, datos. ahora veo, sí. Ya, si es que son menos de 3 lo que tienen que ocupar es el promedio de la diferencia entre el promedio y el valor, el módulo. Eso. Sí, no al cuadrado, por eso la desviación promedio debería ser. Sí, Ya. Después la otra pregunta es, supone que las alturas que salen arriba, por ejemplo, el caso uno sale H mínimo y H máximo. ¿Cada uno de esos tiene un error asociado o la diferencia es la que tiene el error asociado? Como para, por ejemplo, supone que el H de escurrimiento es la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Y ese es el sí. que tiene el error? ¿O es cada H tengo que sacarle, o sea, tendría que hacer la suma de errores como para la diferencia? No sé si me explico. Pero ustedes tienen un error por cada medición de la altura, ¿no? Claro. Pero claro, abajo están las alturas de arriba y las alturas de torrente, pero como que no... Aquí lo que sea.
Espera, deja leer bien qué es lo que dice acá. Dice, la altura de la compuerta, ya la tiene que ser calculado de la altura crítica, o sea, el caudal de la altura crítica. La altura de la cota del canal medida con lisímetro. La altura, ya, y tenemos que puntos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. ¿Cada de esos puntos son réplicas? No, no, son punto 1, punto 2 y punto 3. Errores. Altura de río, altura de torrente. Ya no, en este caso lo que tienen, yo lo que estoy leyendo es que la altura de escurrimiento es la que tiene un error asociado, Ya, perfecto. que sería la resta entre el Hmax y el Hmin. Claro, o sea, la resta de estas dos cosas le pongo el error que sale de abajo. Eso es Ya. lo que yo estoy leyendo. Oye, pero acá hay algo que no. No, ya son Es que esa es lecturas del está la liceo. grada. Sí, no, pues son lecturas del liceo, ya. Ya, perfecto. Y luego, creo que la última cuestión que le quería preguntar era que en el punto 3 del laboratorio, si no me equivoco, ¿Ya? piden determinar la altura de escurrimiento máxima, creo que es como de la altura de torrente máxima, una cosa así. Pero habla de un valor teórico y experimental. Y no entiendo, La altura de río. creo que, no sé si era torrente o Espera. río. Estamos hablando de cuál parte. La parte 3 del laboratorio. Ya, el vertedero para regresa, considerando el caudal constante, determina si existe una altura de escurrimiento máxima de aguas abajo, que es una altura de río, que permita decir que el escurrimiento de aguas arriba es independientemente de las condiciones de agua abajo. Eso es esencialmente la altura de río que yo tengo abajo del vertedero, tal que acá desaparezca la crisis sobre el vertedero. Entonces sería la altura máxima de río. Sí, sí, porque Ya, si la perfecto. altura aumenta un poco más, desaparece la crisis, si baja un poco más, te aparece un resalto. Ya, perfecto. ¿Y a qué se refiere con o sea, la teórica, como que imagino que es con la fórmula y todo, pero la experimental, ¿a qué se, cómo se puede calcular eso? Como que no entiendo cuál es la ¿Cómo se diferencia. puede calcular de acá? Resalto al pie, resalto rechazado, resalto ahogado. Creo que no se ve la pantalla. Ya, estoy viendo los datos y en el video, ¿qué es lo que... ¿Dónde está el video? Que a lo mejor está en el video, creo que la información. Espera. Javiera. Javiera Bravo. Espera, deja ver, porque algo se estuve conversando con la Javiera. Ya, ok. Profe, ¿Sí? respecto al laboratorio, nosotros cuando calculamos las momentas, ¿Ya? no nos queda bien, o sea, no nos queda que la momenta en 1 sea menor a la momenta en 2, nos queda al revés. Que la momenta del torrente es mayor que la momenta en 2. O sea, que Sí, al revés, la momenta o sea, del... lo que nos debería quedar no nos queda al revés, para los dos casos nos pasa. A ver, Y para el caso que tiene que ser igual, ya, la momenta del río tiene que ser igual al torrente. sí, nos Ya. queda que es parecido entre comillas, pero no exactamente igual. Ya, pero ahí está dentro de la cuantificación de los errores. Pero en los otros nos queda, cuando tiene que ser menor nos queda que es mayor, y cuando tiene que ser mayor nos queda que es menor. Y no sabemos como que dónde está el error.
Cuando hacen la propagación de errores, el más menos, la momenta, ¿cuánto le da? O sea, a A lo que ver, voy, de tengo que que si esta es la momenta del río. Espera, Ignacio, estoy viendo el correo del otro. Sí, sí, no, está bien. Si esta es la momenta del torrente, esta es la momenta del Mupura y esta es la momenta del río, el resalto debiera estar abogado, pero si el error asociado es así, esa diferencia ya deja de ser significativa. O sea, a lo que voy, de que la diferencia de momentas tiene que ser mayor que la diferencia del error asociado a la medición de la momenta. Porque si no estaríamos comparando cosas que están dentro del error. No sé si me explico. Ya, y si el error es más grande, que no recuerdo nuestro caso, pero nos daba. O sea, No nos daba. si el error del cálculo de la momenta es mayor que la diferencia de las momentas que le está dando, lo que tú me estás diciendo se puede deber perfectamente al error experimental. Ah, pero puede pasar. Sí, pues si caemos dentro del error, ahí da cualquier cosa. ¿No? Deja hacer un momento. O sea, si ese es el escenario, tú a priori no puedes decir de que este número es mayor que este, porque la diferencia que existe entre Claro. esta medición y esta medición es menor que el error. Entonces esencialmente están metidas dentro del error. Pero estoy verificando y si nos da que el error es menor que el valor de la momenta. Ya, o sea, no que el error, es que la Entonces, diferencia. ¿Ya? A ver. Y ya. Ya, lo voy a calcular. ya, entonces tú me estás diciendo que cuando calculan el resalto rechazado y ahogado, Si, por ejemplo, el rechazado debería dar que es mayor, el que la resalto, momenta aguas arriba es mayor que la momenta aguas abajo. ya, te debiera dar que la momenta de Muborá es mayor que la momenta del río. Sí, ¿Sí? sí. Ya. Pero ¿Qué mu están ocupando? calculamos la momenta como no con el mu por A, sino que con el mu por A y con la altura. Como con la fuerza de presión y con la otra cosa. Pero ¿y cómo calculaste la momenta del cuando está ahogado? A ver. Ah, no, ese lo calculé con las dos cosas. La otra solo la calculé con la altura. Con la altura Ya, de. ya no, porque la verificación es que, a ver, si ustedes tienen ya, si estamos para el resalto rechazado, lo que tendrían Ya. que es calcular la momenta entre el punto 2 y la momenta del punto 4. Ah, es que nosotros lo calculamos con la del punto 3 y 4. Si es que calcularon con el 3 y 4, las momentas debieran ser iguales. Nos da con una diferencia de 0,000 algo. Ya, son iguales. Ah, ya, entonces es con el punto 2 con el que se compara. Sí, Porque ahí sí me. Ah, ya, profe. porque ahí yo lo que tengo es para comparar es la fuerza con la cual está empujando. O sea, me interesa pensar qué es lo que va a pasar con el resalto comparado con la compuerta. Entonces, si la fuerza con la cual el torrente a la salida de la compuerta es más grande que la fuerza con la cual se resiste el río, ahí el resalto se me rechaza. Y la altura de torrente que se tiene justo antes del resalto es una altura de torrente tal que la momenta del torrente es igual a la momenta del río. Ah, ya. Entonces, ya ahora entiendo. ¿Sí? Eso era, profe. Sí. Ya, y cuando está ahogado, lo que debieran tener es que la momenta en este caso acá no habría un punto aguas abajo de la compuerta, pero podrían ocupar como referencia la momenta del punto 2 del caso 3 y el caso 5. Ah, ya. No Porque ocupo el H prima.
porque ahí ocupamos el mu por A y el h'. Ya, en ese caso les debiera dar de que, de que la momenta con el h' tiene que ser igual a la momenta de la altura normal. Ay, ahí debería ser que es igual también. Sí, Ah, ya también nos da con una diferencia muy pequeña. ya. Y debiera darles además de que la momenta del punto 2, ocupándolo el caso 3 y el caso 5, tiene que ser menor que la momenta del punto 3, ocupando el caso 4. Ya, eso lo voy a calcular después. Espera, estoy compartiendo, ¿no? Ya. Ya, le debiera ser el caso 2 dice aguas, el punto 2 es aguas, del caso 3, perdón, el punto 2 es aguas abajo de la compuerta, el punto 2 del caso 5 es aguas abajo de la compuerta en un escenario donde la compuerta descarga libremente, ya sea porque el resalto está en pie o porque está rechazado. Y las aberturas de la compuerta son 2,4 y 2,4 en ambos casos, por lo tanto yo podría decir de que esto, la momenta del punto 2 del caso 3 y caso 4 sería la momenta del mu por A. Ah, ya. Y esa momenta del mu por A tiene que ser mayor que la momenta del punto 3 cuando el resalto, perdón, menor que la momenta del punto 3 cuando el resalto está ahogado sobre la compuerta. Ya. Ya, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora tengo otra duda de la tarea. O sea, sí, del control. Ya, dale. En la pregunta 2, cuando tenemos que ocupar el gráfico de x1 versus k, Ya. el x1 es la altura normal de río sobre la altura crítica, esa altura crítica es la altura crítica del caudal. Sí. Sí, la Y altura el crítica. x0 sería h0 sobre esa misma altura crítica. Sí, en este caso, o sea, siempre está referido a la altura crítica del punto 1, que en este caso acá Ya, es igual a la altura crítica del punto 0 porque el ancho no cambia. Ya. Y ahí me da que para que me calce mi supuesto de L, x0 tiene que ser 3,0 algo. O sea, no me sirve que x sea 3 o 3,2, así. Número Me redondo. da como que tiene que ser algo más específico, que no podríamos ver en el gráfico. Ahí va de lo que tu criterio diga. Porque O sea, la otra opción porque... sería como cambiar L y como que hacer, entre comillas, otro proceso iterativo. No. O sea, a ver, el cálculo para el gráfico, la precisión del cálculo uno está amarrado con la precisión del gráfico nomás. Ya. No hay más que eso. Ya. Y yo me tomé un L 150. ¿Eso es como que coherente? Todo es coherente. 400 y tantos kilómetros que mencionaron antes, eso no, eso sé como feo. Ya. Pero 150 metros está bien, 1 kilómetro ya es como harto. Pero si me dice 150 metros, no hay ningún problema. No hay, toda la justificación está en de mala, por decirlo de alguna manera. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Ya. Hay un caso 2, Ignacio. Sí, acá estoy. Mira el caso 2 de la tabla. ¿La estáis viendo? ¿Ya? Ahí Sí. está, po. Ah, con eso sale, ¿no? Sí, po. Ya. Ok. Gracias. Ya.
Profe, Hola, profe. ¿otra Oh, pregunta del laboratorio? Ah, perdón, dale nomás. gracias. Ya. La parte que dice comparado con lo esperado teóricamente, ¿Mm? ¿se refiere a comparar eso de que la momenta antes sea menor a la momenta después o sea mayor a esa comparación? Sí, estamos hablando de la parte 5. 5, deja ver el enunciado. Parte 5. Determinar los momentos antes y después o los resaltos que se formen comparando con los parados. Sí, ahí esencialmente lo que se espera es que la momenta de antes del resalto sea igual a la momenta después del resalto y que la momenta de bajo la compuerta sea mayor o menor que la momenta del río en función de si es que el resalto está ahogado, rechazado o al pie. Ah, ya, ya. Perfecto. Ya, muchas Y gracias por ese determinar la caso. energía, eso es fórmula, ¿no? Puede evaluar la Sí, sí. energía y propagar el error. Ya, ya, gracias. ¿Ya? Ahí. Sí, hola, profe. Una consulta Hola. en la P1 para cerrarla es que me pasa que al desarrollar el eje H2 en el colchón, ¿Ya? para el largo que yo me quiero dar, que he acotado, baja muy poco la altura, se desarrolla muy poco el eje, muy poco. ¿Ya? Eso no sé si igual estarán mala la cifra o No, tiene no. sentido la magnitud de No, esto. no, porque la altura de escurrimiento de que te dieron 10 metros, 7 metros, un número grande. Sí, sí, Ya, bien, mal. ahí las velocidades son comillas bajas. Por lo tanto, si tú tienes que el de X es igual a delta E dividido por J, el J para una velocidad baja, por menos J, perdón, para una velocidad Ujú. baja es un número muy chico. Por lo tanto, Mira, el delta X te queda muy grande. claro, porque avanzo 50 metros y bajo 6 milímetros. Sí, sí, Entonces, sí. está bien. Ya, Sí. genial. Se me hacía ruido eso. Y en la P2, profe, para la parte 3, cuando hay que determinar el ancho de cero para que. No, hay que determinar la máxima altura para que sea S2. ¿Ya? Ahí uno determina el X1, también elige solución de río, ¿cierto? Sí, 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 sí. Con la misma ecuación. Sí, Y si me da que el. Porque se supone que uno modifica la altura, la carga del vertedero. sí. Me da que esta carga sumada al vertedero me da como menor a lo que debiera ser, como que no está No, no, pasando no, el no, no, vertedero. no, no, no. No, ahí no en esa parte no te piden mezclarte con el vertedero. No, sí, no me estoy metiendo, pero al ver los números como que algo está pasando y no creo que no tiene sentido. Sí, pero la carga no cambia. O sea, en principio no cambia la carga. eh, o sea, igual va a cambiar, pero lo que se ajusta es principalmente el alto del vertedero. Ah, ya, el vertedero cambia. Sí, 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 sí. O sea, Ah, ya, no sé, ya. pues si estuviéramos en el laboratorio y, y nosotros quisiéramos encontrar esa altura que te hace un S1, yo lo que ocuparía sería un vertedero así como medio inclinado, ir regulando la altura y en función de esta regulación de altura es que voy cambiando esta altura de acá. No sé si me... Ah, ya, genial. Sí, pero la altura del vertedero es la que uno efectivamente puede regular porque la carga es lo que es nomás, es lo que se necesita para que pase el caudal. Ya, entiendo. Sí, porque yo estaba comparando la altura que me dio, restándole la altura del vertedero antiguo y me daba que era menor. Entonces, no tenía Sí, sentido. no, ahí lo que se ajusta es el alto del vertedero. Ya, genial. Ya, eso sería mientras. Ya. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao.
Profe, ¿Sí? la parte 4 de la pregunta 2, ¿Ya? y ahora está influenciado por agua abajo, y ahí el cambio solamente es considerar la figura del apunte y darle para adelante, ¿cierto? Sí, básicamente. El único cambio. No, Sí. que siento que se da muy fácil. No sé si hay una trampita Sí, ahí. si no, si generalmente las preguntas calcules son derecho. Claro. Ahí la altura, la condición de borde de río sigue siendo la misma, La ¿cierto? altura normal. La Entonces altura conocen normal, el HR, conocen el caudal, por lo tanto conocen la altura crítica sobre A y crítica. ahí sale la carga. Ah, ya, así de simple. ¿Sí? Ya, genial. Gracias. Ya.
Hola. Profe, yo le tengo una consulta más conceptual. ¿Ya? Cuando tengo un torrente que va aumentando su altura de escurrimiento, la momenta debería ir disminuyendo, ¿cierto? Sí, Sí, ya, y la energía también. gracias. Profe, en la P2 del control, en la parte 1, cuando me dicen verifique el supuesto anterior, ¿a qué se refiere? Que supusiste de que no estaba influenciado por aguas abajo. Eso quiere decir de que si tú tomas el HR de la altura normal del río y ¿Ya? lo cruzas con la carga que te diste, debieras quedar bajo todo ese enmayado de línea. Hay que ver como un abaco. Sí, el 7.4 de la página, no me acuerdo. Voy a buscarla. 141, parece. Bueno, es de las últimas cosas del apunte. Ok. Ya, entonces, sí, nos vamos a ver. Debería quedar dentro de ese enmayado entonces. Bajo. Bajo ese enmayado. Mm,
Es ahí donde dice un torrente al pie con rechazo del resalto. Sí, pero deja compartirlo. Entrenamiento, río, función, ríos, apunte. Ya. Ya, ahí está. Ya. Si donde dice límite de escurrimiento posible, si queda un punto por acá arriba de donde dice límite, eso quiere decir de que hay algo malo. ¿Ya? Ah, Si, sí. si quedas adentro de toda esta malla de curvas, quiere decir de que estás en el rango donde el vertedero está influenciado por aguas abajo. Y si quedas acá abajo, en esta parte en blanco, Ah, ya. ahí quiere decir de que el vertedero no está influenciado por aguas abajo. Ya. Así que si tú tiras tu carga y la cruzas con la altura de río, debieras quedar por acá abajo. O muy cerca del límite. Gracias, profe. ¿Ya?
¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, Ya. hola, que Hola. estaba formulando las preguntas. Para el problema 2 estoy diciendo, me queda una duda porque en la parte uno dice que el caudal determinado no cambia en el resto de la pregunta, pero mi duda es, ¿el Q grande no cambia o el Q chico no cambia? Los dos, el ancho no cambia, sí. No, pues no cambia el ancho. Pero cuando yo quiero calcular el eje hidráulico en la grada, cuando tengo que calcular una nueva altura normal o se mantiene la que viene del aguas Espera, abajo. me estoy confundiendo. Pero de todos modos, el que no cambia es el caudal grande, no el chico, sino que el grande. A ver, porque me parece que dije algo que no estaba correcto. Deja el enunciado. Está control. Sí, ya, efectivamente, no, es el caudal grande. Porque efectivamente hay un cambio de ancho y el caudal chico cambia. Pero el caudal grande calculado en la parte uno, ese no cambia. Ah, ya, entonces, como para la... Ah, no, ya, está bien. No, es que yo había calculado como había dividido el Q chico por los B distintos. Ah, ya. Y el otro, en la parte 4 de esa, cuando dice que el nuevo altura del vertedero es 0,5, Mm. la carga del vertedero H del enunciado ya no cuenta, tengo que calcular una con el gráfico. Sí, tienes que calcular una con el gráfico. Ah, ya, esa es mi pregunta. Muchas gracias, profe. ¿Ya?
¿Preguntas? José, David. No, profe, gracias. Ya, Estamos. de nada. Nos vemos. Queda poquito. Una semana nomás acá. La tortura. David, no está. Ya. Chau, chau.